¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Siempre Soy, este espacio donde debatimos sobre cultura y tratamos de reflexionar en esta época tan especial que nos está tocando vivir. Y para eso, nuestra entrevistada seguramente va a ser una gran ayuda. Adriana Valdés es escritora, ensayista, investigadora en temas de cultura, literatura, artes visuales, humanidades en general, y es además la primera directora de la Academia Chilena de la Lengua, organismo del cual es actualmente su presidenta. ¿Cómo estás, Adriana? Un gusto conversar contigo. Un gusto volver a conversar contigo también, Carola. Me gusta tu ritmo de conversación. Muchas gracias. Oye, partamos por, a ver, las personas que no tienen redes sociales no saben que tú eres súper activa en tu cuenta de Twitter, Sí. donde eres bien franca en compartir sobre todo los estados de ánimo que te asaltan en esta época de pandemia que estamos viviendo. Cuéntame un poco de esa herramienta, cómo te ha servido en este trance que estamos viviendo. Fíjate que yo pienso que a mí me sirve mucho como una especie de interlocución. Todos estamos viviendo más aislados que antes, pero sobre todo a mí me interesa que les sirva a otros. Y eso que tú dices de los estados de ánimo, por ejemplo, yo pienso que como yo soy una figura que algo la gente me conoce, sentir que las personas pasan por malos momentos y que los superan es una buena cosa. O sea, uno no tiene, yo creo que especialmente en este momento en que estamos viviendo, si uno estuviera todo el tiempo con la sonrisa de oreja a oreja y la filosofía de Pollyanna, realmente no llegaríamos a ninguna parte. Tenemos que compartir todo lo que son nuestros sentimientos, y muchos de nuestros sentimientos son negativos. La gracia es que estos sentimientos oscilan. Entonces, una de las cosas que uno le dice a una persona que está pasando una pena muy grande, lo único que sé decirte es que pasa. Mm. Y eso es algo que uno dice, me sucede, me siento así, pero estoy también trabajando, estoy también queriendo otra gente, abriendo los brazos. No sé, hay algo en eso que tú, al aceptar lo negativo propio, tú como que en cierto sentido lo vives más tranquilamente, no está tan escondido. Y cuando lo proyectas en una cosa tan impersonal, porque yo no sé quién me lee en Twitter, primero muestras un lado muy vulnerable, cosa que yo creo que es buena, porque digamos, a mí no me interesa mucho si me vulneran o no, porque yo ya tengo 77 años, que más me van a vulnerar, digamos, me da lo mismo, me da un poco lo mismo, o sea, no estoy haciendo... a veces me complico porque como represento instituciones, entonces desde que represento instituciones soy más discreta en Twitter, pero no mucho, porque no está en mi naturaleza. Mi naturaleza es mucho de revelar la flaqueza, porque creo que de la flaqueza sale la fuerza. O sea, ¿Y qué ha sido lo que más te ha alterado de este periodo, de este proceso? ¿Cómo han cambiado tus rutinas? ¿Te ha costado adaptarte o por el contrario no ha sido tan difícil? yo creo que para la gente que está acostumbrada a trabajar sola y a escribir, por ejemplo, esto no cambia demasiado las rutinas. Y a mí me alegra no tener que desplazarme por Santiago, porque siempre encontré que los desplazamientos eran poco amables, difíciles en lo físico cada vez más, pero aparte poco amables en el trato general. Entonces, eso me sirve a mí, me tranquiliza en cierto sentido, ¿no? Yo tengo un poco de aprensión incluso, salgo a caminar porque ahora podemos, pero encuentro que el ambiente general, que uno tiene sus antenitas, es un ambiente muy inquieto, muy difícil. Y uno de repente dice, lo único que quiero es respirar, y de repente empieza a sentir, lo único que quiero es volver a mi casa. ¿Lo tienes? Tal Eso, cual.
Entonces, hay una historia así curiosa que yo la cuento no porque es mía, porque es de todos. O sea, es por eso que uno dice tan personal, no es tan No personal. es tan personal y quizás se ha develado de la forma menos esperada lo intrínsecamente colectivos que somos los seres humanos Así es. y cómo nos necesitamos tanto, pero eso convive con esto que tú describes, que es el momento actual que estamos viviendo en Chile, que es de mucha hostilidad. Mucha, mucha. Y yo me ha tocado conversar sobre esto, bueno, tanto en la inauguración del año académico del Instituto de Chile, como en la inauguración del año académico de la Universidad de Valdivia, de Austral, que me hizo el honor de invitarme, ¿no? Yo pienso que estamos en la línea de dos versos de Yeats que dicen ¿cómo es? Los mejores están llenos de incertidumbres, mientras los peores son tremendamente vehementes y sonoros, digamos. No dice exactamente eso, pero el vociferar, lo vociferante es algo que hiere un poco, hiere, porque no te deja realmente pensar. No te deja vivir tampoco, porque te está poniendo todo el tiempo como condiciones para estar vivo. ¿Y por qué eso se ha hecho tan protagónico en el debate público en Chile, a tu juicio? Yo creo que porque estamos muertos de miedo, pues, por decirlo con todas sus letras, porque uno le echa la culpa a las redes sociales, que son anónimas, que es tirar la piedra y esconder la mano, eso. Pero yo creo que en el fondo no hay nada más agresivo que una persona muerta de miedo. Y yo tengo la impresión de que todos estamos muertos de miedo, todos tenemos mucho miedo a la muerte, todos tenemos miedo a la enfermedad, pero la gente tiene miedo de perder su trabajo, la gente tiene miedo a tener necesidades que no puede atender, que no puede salvar a su familia de situaciones difíciles, perder estatus, todas esas cosas son una ansiedad. Yo digo, si yo experimento ansiedad en esta situación, la gente que tiene situaciones mucho más complicadas tiene que estar mucho más ansiosa y por lo tanto tiene que ser más agresiva en cuanto a sus reacciones. Porque claro, uno puede agredir a otro o puede meterse hacia adentro a agredirse uno, pero la angustia es difícil de negar. Y sin embargo estamos llamados a hacerle frente a un proceso que es trascendente, que es el proceso constituyente, ¿no? Así es. Estamos llamados a ir a votar. Yo sé que ahí tú en tu descripción de Twitter te manifiestas como parte del apruebo, como que es importante aprobar. Y bueno, y parece que ese mismo miedo o quizás cálculos políticos tengan un poquito ahí como en la cuerda floja el proceso. ¿Cómo has visto eso, Adriana? Fíjate que lo he visto mucho desde algo que me importa infinitamente, que es el tema de la paridad. Porque cuando se votó este acuerdo que tenía que ver con la Convención Constitucional, se votó también una paridad entre hombres y mujeres en esa convención. Y fíjate que eso no se ha destacado lo suficiente ahora último, que con los nuevos proyectos se está barriendo con eso. Y eso a mí me parece de una gravedad impresionante, porque yo tengo la esperanza que la renovación de la política venga de la renovación de los actores de la política, que están muy desgastados y muy desprestigiados y están, digamos, siempre estamos en el mismo círculo hablando de la misma gente y por lo tanto con las mismas palabras y no estamos llegando a ninguna parte. Entonces, si tú tienes una convención paritaria, va a haber necesariamente otros actores. Y además de eso, yo tengo una fe especial en algo que tiene que ver con las mujeres, porque yo creo que no es que la paridad favorezca a las mujeres, yo creo que favorece a este país porque ofrece
otra manera de acercarse a las cosas. Si tú piensas, las mujeres nos organizamos alrededor de un eje que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestros hijos, con nuestras necesidades inmediatas. Y eso, que muchas veces es denigrado porque no es suficientemente abstracto, no es suficientemente filosófico, si tú quieres, es fundamental en este momento para salvarnos en un momento en que sobran las palabras, porque dime tú si no estamos cansados de gente que sabe la verdad, porque sabemos que no la sabemos. Por lo tanto, el énfasis con que se dice la verdad, entre comillas, aquí, a mí es algo que me irrita mucho. Estamos en una situación en que la gente que está viva ahora, no te digo toda la humanidad porque sería una pretensión, solo la gente que está viva ahora está viviendo probablemente la situación más rara, más llena de incógnitas, llena de enigmas. Más extrema. Más extrema. Entonces, y es esta generación la que está viviendo su momento extremo. Y entonces no sabemos, digamos, nuestras respuestas estándar nos quedan un poquito chicas. Adriana, algo que nos constituye como humanos, que es una muestra muy visible de nuestra condición, son las manifestaciones culturales. Y es otro de los sectores que se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia, al punto de que hay quienes han tenido que reinventarse y dejar el rubro artístico al que se han dedicado siempre. ¿Temes que estemos asistiendo a un apagón cultural? No creo, yo creo que va a haber una renovación de las formas, porque lo que está fallando en gran medida tiene que ver con los fondos, ¿verdad? O sea, lo que nos estamos quejando no es de falencia cultural, sino que de falta de fondos para. Y entonces, eso tiene que ver con una lógica que abarca las universidades también y que abarca muchas otras cosas, que es que tenemos que... Mira, estaba en incontables fundaciones culturales y me he salido de todas porque siempre se termina hablando solo de plata. Y uno lo que necesita de esto es darse cuenta de otra cosa que está en la poesía nuestra, que está cuando alguien dice porque el hombre no puede ser tan poca cosa. Eso es la motivación del arte. Hay una película que tú te debes acordar que se llama Educando a Rita. Claro. Bueno, hay una escena maravillosa en un pub donde está todo el mundo cantando y cantan todas las semanas las mismas canciones. Y entonces hay una vieja que se asoma y dice, "There must be a better song to sing." Tiene que haber una canción mejor. En esta situación así de muerte, ¿te fijas? Nosotros lo que estamos buscando no es que se perpetúen todas las actividades que tuvimos antes. La cosa es como más honda y más terrible, porque de lo que se trata es encontrar lo que nos está juntando con lo humano mortal y a la vez inmortal, lo que es un poquito más que no podemos estar tan al ras del suelo. Hay otra cosa, que no es una cosa religiosa en nuestros tiempos, sino que es ver cómo la imaginación nos junta a todos, en esa cosa común de todos. Estar en torno a un fogón, contar historia. Eso no puede haber nada más reconfortante para el ser humano. Y de ahí nace toda la literatura, de ahí nace la poesía. Y por oposición, entonces, Adriana, ¿qué crees tú que van a hacer de todo esto, de esta distancia tan absoluta, tan dolorosa? Yo tengo la impresión que están naciendo formas de proximidad. O sea, ponle tú en el teatro, yo estoy siguiendo con mucha fascinación las cosas que se hacen por Zoom. En mi academia, yo siempre tuve
asistencias de 12, 13 personas que vivían en Santiago. Mis últimas reuniones han sido de 29, con personas que viven en todo Chile y que están como tú y yo hablando. Y la riqueza del dinamismo que ha producido eso ha sido completamente increíble. Entonces, yo digo, bueno, hacer de la necesidad virtud, como dice el refrán, ¿verdad? Todo esto son puras necesidades, nosotros no las escogimos, pero hemos tratado de hacer de eso una virtud, es decir, lograr una comunicación que antes no lográbamos y lograr un contacto con lo diverso que no teníamos. Esta cosa me entusiasma a mí. ¿Te entusiasma a pesar de todo? A pesar de todo, porque estoy tratando, digamos, estamos en la radio, ¿verdad? Yo no puedo, no es que yo venga acá a llorar, al contrario, o sea, me tocará llorar como a todo el mundo, pero también me toca decir qué es lo bueno para tener alguna esperanza. ¿No? Entonces, hay una obligación ahí de la gente que comunica. Pero ¿no será que una vez descubierta la vacuna, todo va a volver a ser lo que era? Porque, lo temo mucho. Ya, eso temo, porque todos anticipamos que las cosas nunca más van a ser como eran, pero ¿realmente creemos en eso? Yo siento que hay una inercia de las personas que es muy, muy fuerte. Yo siento como tú, que somos animales de costumbre, pero ayer, en la reunión de la academia, una de las personas más antiguas le dijo: yo espero que la directora piense que en el futuro no vamos a poder prescindir de la presencia virtual de la gente que ahora nos está acompañando. Eso no habría sucedido jamás. Y ahora eso es una cosa que se puede hacer. Ahora se puede hacer. Entonces, lo que yo pienso es que eso introduce diversidad, introduce más otros, hace menos posible que nos estemos hablando en un gueto tan pequeño como el que estamos habituados a hablarnos. Entonces, yo tengo mucha confianza, digamos, no tengo mucha, estoy en modo comunicador. Pero, corrección política sería. Se llama eso, pero esperanza más bien que confianza. Esperanza en que realmente esto nos sirva para diversificar nuestros hábitos. Yo estoy tratando eso precisamente tanto en la academia como en el Instituto de Chile, y hemos funcionado, y eso que somos tenemos un promedio de edad altísimo, y sin embargo casi todos, se han podido integrar perfectamente. Oye, ¿y tienen una postura común en la academia sobre las redes sociales? Porque, por ejemplo, Janio Cavallo considera que realmente distorsiona la realidad. Sí, y yo estoy con él en la comisión de periodismo y no estamos nada de acuerdo. Yo creo que es otra dimensión de la realidad que se tiene que tener en cuenta, y que cuando uno habla de medios de comunicación no puede pensar solo en medios impresos, porque con dolor sabemos que ya no hay ni revistas prácticamente, que está todo en el formato en que estamos nosotros ahora, que puede ser un excelente formato, pero llega a la gente de otra manera. O sea que tenemos que estar preparados para ese cambio de formato. Yo creo que las redes sociales, lo que digamos en el Twitter, uno ve mucha frustración, ve mucho odio y ve muchas cosas que a veces no quisiera ver, pero yo creo que tengo que verlas. Yo creo que tengo que verlas para darme cuenta de las limitaciones del mundo mío. Ahora, por supuesto que esa también es un mundo bien limitado, el de los propios tuiteros es un mundo muy limitado. Entonces, a mí lo que me gusta mucho en Twitter es como conectar con la gente y darles de lo mismo que están pidiendo y un poquito más que a lo mejor no tenían. Sí, me acuerdo de un verso, porque a una amiga mía se le cayó un diente justo cuando tenía que hacer una clase. Entonces,
¡Qué horror! ¿Te das Qué cuenta? horror. Entonces, y se le cae a uno a fondo el diente. Es un verso de Vallejo que te acompaña muchísimo. Y yo se lo puse a ella porque es mi amiga, pero también a otra gente porque son cosas Son como situaciones de vida. Exacto, pero aparte, que se le caiga a uno el diente tiene un significado simbólico tremendo, Pero, tremendo, feroz, porque tienes tú que lidiar con la fragilidad de tu cuerpo. Había un amigo mío que siempre dice, ¿cómo es que me citas siempre eso? Pero es que él decía, el cuerpo es el lugar de las necesidades y de las vergüenzas. Y uno se olvida de eso, creo que el cuerpo siempre es lindo, que siempre está sano. No, pero realmente a la gente la torturaban porque era una manera de romperlo el cuerpo. Romperle la dignidad y el ser de ellos mismos. Eso era una cosa verdaderamente feroz. brutal. Feroz. Entonces el cuerpo tiene unas dimensiones que no las imaginamos en tiempos de carencia y de violencia. Adriana, a propósito de poetas, estuve leyendo una entrevista que le hacían a la hija de Enrique Lin, Sí. contaba esta escena impresionante de él en su lecho de muerte pidiéndoles por favor que le amarraran o se las arreglaron para amarrarle un lápiz en la mano. Te lo preguntaba por, bueno, tu conocimiento tan profundo de la obra de Enrique Lin, escribiste un texto al respecto. ¿Qué pensaría Lin, el admirado Enrique Lin, en esta circunstancia tan loca? Mira, yo nunca supe lo que él iba a pensar, esa era parte de su atractivo. Ese era parte de su atractivo. Y menos lo podemos servir de vocero. Lo que sí tenía Enrique, que era una cosa muy destructiva para él, digamos, y muy útil para la sociedad, era que cada vez que uno estaba contento con una situación, iba y echaba una mosca en la leche. Y cuando lo hacía, tú quedabas furioso. Y luego empezabas a darte cuenta que la leche no era tan blanquita como parecía. Ajá, tenía un sentido. Oye, eso era él, eso. Impresionante. Adriana, qué gusto haber conversado contigo. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por participar acá. Y muchas gracias por esa calidez de conversación y ese ritmo que tiene. Me encanta, Carola. Te pasaste, Adriana, un abrazo grande. Adiós, gracias.